Extraterrestres surgieron del Océano Pacífico, su objetivo era realmente aterrador. Esta es la historia. El Dr. Kevin Walsh estudiaba los patrones migratorios en aguas profundas cuando notó algo que hizo que sus 30 años de investigación oceanográfica parecieran insignificantes. Durante los últimos 6 meses, todas las especies de vida oceánica profunda habían estado huyendo de una región específica del Pacífico, abandonando las zonas de alimentación y reproducción que habían utilizado durante miles de años. Cuando la nave de investigación de Walsh finalmente llegó a la zona de evacuación, descubrieron por qué huían las criaturas. Algo enorme se agitaba en las profundidades del océano. Algo que la vida marina sabía instintivamente que era extremadamente peligroso. En el momento en que la nave alienígena emergió de la superficie, Walsh comprendió que todo lo que los científicos creían sobre los océanos de la Tierra era mentira. El buque no solo emergía del agua. Estaba conectado a una vasta red de estructuras submarinas que su sonar reveló que se extendían por todo el lecho del Pacífico como las raíces de un árbol inimaginable. Según sus lecturas, estas estructuras habían estado procesando activamente el agua de mar durante milenios, modificando gradualmente la química del océano de maneras que la ciencia apenas comenzaba a detectar. Su descubrimiento más aterrador llegó al analizar muestras de agua de los alrededores de la nave. La nave alienígena no había estado inactiva en absoluto, sino que había estado terraformando lentamente los océanos de la Tierra durante miles de años, preparando el planeta para algo que finalmente estaba listo para comenzar. Probablemente debería presentarme antes de continuar. Me llamo Jake Brennan y era el asistente de investigación de Walsh a bordo del RV Custodian Dream cuando todo esto ocurrió. Hace 3 semanas, era un estudiante de posgrado más de la UC San Diego que trabajaba en mi tesis de biología marina y pensaba que el mayor misterio del océano era si encontraríamos una nueva especie de medusas de aguas profundas. Ahora, estoy escondido en un búnker en Nevada escribiendo este relato porque alguien necesita saber qué sucedió realmente allí. La historia oficial que probablemente hayan visto en las noticias es pura basura. Lo llaman una anomalía geológica que causó una actividad sísmica inusual en el Pacífico. Dicen que el desplazamiento masivo de la vida marina se debió al desplazamiento de las capas térmicas y que las lecturas electromagnéticas que registramos se debieron a una actividad volcánica submarina no detectada previamente. Todo eso es mentira. Lo que encontramos a 400 metros al suroeste de la bahía de Mitterrey no era geológico. No era natural. Y desde luego no estaba inactivo. Lo que surgió del cañón de Mitterrey ese día había estado esperando allí abajo, paciente y metódico, trabajando en algo que haría que cualquier película de terror que hayas visto pareciera un cuento infantil. Walsh no logró salir del Pacífico. Tampoco la mayoría de la tripulación. Probablemente soy el único que quedó que vio lo que realmente sucedió durante esas últimas horas. Y escribo esto porque los temblores han comenzado de nuevo. Esta vez provienen del Atlántico. Los patrones migratorios están cambiando de nuevo y las criaturas están huyendo. Huyendo de algo que está a punto de emerger en la costa de Massachusetts. Necesito contarles lo que aprendimos antes de que sea demasiado tarde. Retrocedamos a hace 3 semanas, cuando comenzó esta pesadilla. El sueño del RV Custodian era un buque de investigación de 55 metros equipado con sistemas de mapeo sonar de última generación, vehículos operados a distancia y suficiente potencia informática para procesar datos oceanográficos en tiempo real. Llevaba 2 meses a bordo recolectando muestras y rastreando patrones migratorios para el estudio del Dr. Walsh sobre los cambios en los ecosistemas de aguas profundas. El barco tenía una tripulación de 12 personas, incluyéndonos a Walsh, a mí y al Dr. Tommy Valdez, del Instituto Oceanográfico Goodsole. Valdez era todo lo que yo no era, seguro de sí mismo, experimentado y con una capacidad desesperante para interpretar a la gente. Llevaba 15 años investigando en aguas profundas y tenía esa forma de hacer que todos a su alrededor se sintieran como aficionados. Tenía la complexión de un linebacker y unos penetrantes ojos azules que parecían captar cada detalle. Había algo magnético en él que hacía que incluso los tripulantes más bruscos se fijaran en cada palabra. «Brennan, ¿ves esto en el conjunto de hidrófonos?», preguntó Valdez desde la estación de sonar esa mañana. Su voz tenía un tono cortante que nunca antes había oído.
Dejé el microscopio y crucé el estrecho espacio del laboratorio para mirar por encima de su hombro. La proximidad me aceleró el pulso. Valdez siempre olía a rocío salino y a algo más. Algo que me recordó a una colonia cara mezclada con aceite de máquina. «Concéntrate, Jake». «¿Qué estoy viendo?», pregunté, intentando interpretar la cascada de datos en sus monitores. «Escucha». Me entregó unos auriculares conectados a los hidrófonos de aguas profundas que habíamos desplegado la noche anterior. El océano debería haber estado repleto de sonidos. Cantos de ballenas, motores de barco, el crepitar constante de las fuentes termales. En cambio, oí algo que me puso los pelos de punta. Un silencio absoluto. No la quietud apacible de un mar en calma, sino el silencio opresivo de una biblioteca después de la hora de cierre. ¿A qué profundidad están esos hidrófonos?, pregunté. A 3000 metros, justo en el borde de la plataforma continental, tamborileaban los dedos de Valdez contra la consola. Jake, en 15 años de trabajo en las profundidades marinas, nunca había grabado un silencio acústico absoluto con un conjunto de hidrófonos. Jamás. La vida marina no deja de hacer ruido. El Dr. Walsh salió de su camarote con aspecto de haber envejecido una década de la noche a la mañana. Su cabello gris, habitualmente perfecto, estaba despeinado, y le temblaban las manos mientras se servía una taza de la eterna olla de brebaje amargo de la cocina. Los datos de migración llegaron de la NOAA anoche. Walsh anunció a la sala. Todas las poblaciones principales de peces en un radio de 800 kilómetros han abandonado sus zonas de alimentación tradicionales. Atunes, tiburones, incluso las especies de aguas profundas que hemos estado rastreando, se desplazan hacia el noreste a velocidades sin precedentes. Huyendo de algo, murmuró Valdez. O hacia algo. El capitán Bobby Endris, un curtido nativo de Maine que llevaba 25 años trabajando en las aguas del Pacífico, asomó la cabeza por la puerta del laboratorio. Dr. Walsh, quizá le interese ver esto. Tenemos unas lecturas inusuales en el magnetómetro. El puente del Custou's Dream ofrecía una vista panorámica del Pacífico, pintado en tonos gris plomo bajo un cielo nublado. Rick señaló una serie de instrumentos agrupados alrededor de la estación de navegación de la nave. Comenzaron hace una hora, explicó. La brújula magnética gira como una maldita atracción de feria. El GPS sigue perdiendo la señal del satélite y las radios captan interferencias en frecuencias que deberían estar completamente silenciosas. Observé cómo la aguja de la brújula giraba lentamente, casi hipnóticamente. Mal funcionamiento del equipo. Eso pensé, pero hice el diagnóstico 2 veces. Todo está perfecto. Lee se rascó la barba. Llevo 40 años navegando y nunca había visto algo así. Es como si algo ahí abajo estuviera, no sé, transmitiendo. Valdez se apoyó en la mesa de cartas, flexionando los antebrazos mientras estudiaba nuestra posición. Estamos justo encima del sistema del cañón de Murray, la parte más profunda de la plataforma continental del Pacífico. La parte más profunda cartografiada, corrigió Walsh discretamente. Nuestro mapa de sonar sugiere que el cañón se extiende mucho más abajo de lo que indican las cartas oficiales. Esa debería haber sido nuestra primera advertencia para dar la vuelta. En cambio, Walsh tomó la decisión que nos condenaría a la mayoría. Desplegamos el DEP-CARV. Quiero ver qué hay ahí abajo. El vehículo de control remoto Nereid fue nuestra mirada al abismo. Un equipo de $2 millones capaz de sumergirse a profundidades que aplastarían un cuerpo humano en milisegundos. Mientras la tripulación se preparaba para el despliegue, noté algo extraño en el casco del barco. Una fina capa de algún tipo de residuo se había formado a lo largo de la línea de flotación, como algas, pero con una iridiscencia que cambiaba de color con la luz de la tarde. «Oye, Valdez», grité, señalando la extraña capa. «¿Alguna vez has visto algo así?». Siguió mi mirada y su expresión se ensombreció. «No, pero he oído historias de veteranos sobre barcos que regresaban de investigaciones en aguas profundas con crecimientos inusuales en sus cascos. La mayoría lo descartaba como folclore marítimo». «¿Qué clase de historias?».
Valdez miró a su alrededor para asegurarse de que Walsh no estuviera escuchando, luego bajó la voz. Barcos que se aventuraban en ciertas partes del Pacífico profundo. Tripulaciones que informaban que el océano se sentía consciente, como si algo inmenso los observara desde abajo. El despliegue del ROV se realizó sin contratiempos. Las luces del Nereid penetraron la oscuridad mientras descendía hacia el cañón. A 1000 metros, perdimos la primera cámara. A 2000 metros, el sonar comenzó a detectar geometrías imposibles, estructuras que no podían ser formaciones rocosas naturales. A 3000 metros, justo cuando el Nereid se acercaba al fondo del cañón, todos los instrumentos del barco dejaron de funcionar durante exactamente 37 segundos. Cuando los sistemas volvieron a funcionar, la cámara de aguas profundas transmitía una imagen. El fondo marino no era roca ni sedimento. Era metal. Vastas extensiones de metal trabajado se extendían más allá del radio de luz del ROV, cubiertas con el mismo revestimiento iridiscente que habíamos encontrado en nuestro casco. «Retiren el ROV 50 metros», ordenó Walsh, con la voz tensa por la emoción científica y un terror apenas disimulado. «Quiero documentar toda esta zona con un gran angular». Las siguientes 3 horas cambiaron todo lo que creíamos saber sobre los océanos de la Tierra. Mientras Naried maniobraba por el lecho marino, sus cámaras revelaron estructuras que desafiaban todos los principios de la geología marina. Las formaciones metálicas se extendían en patrones geométricos difíciles de comprender. No porque fueran extraterrestres, sino porque me resultaban demasiado familiares. Rejillas hexagonales, caminos en espiral y lo que parecían inquietantemente puertos de acceso para mantenimiento salpicaban el fondo del cañón en perfecta simetría. «Esto no es un naufragio», murmuró Valdez, inclinándose tanto hacia el monitor que su aliento empañaba la pantalla. El calor de su cuerpo junto al mío me provocó un escalofrío indeseable. «Estas estructuras están integradas en la geología del fondo marino. Llevan aquí siglos», concluyó Walsh. «Quizás más». El ingeniero jefe del barco, Danny Kowalski. Maldita sea, me prometí no usar ese nombre. Mejor lo llamaré Danny Brooks. Brooks era un tipo delgado y nervioso de Seattle que podía arreglar cualquier cosa mecánica, pero se ponía pálido al ver sangre. Estaba monitoreando los sensores del casco cuando se topó con nuestro improvisado consejo de guerra. «Dr. Walsh, tenemos un problema», anunció Brooks con la voz ligeramente quebrada. «El revestimiento del casco se está extendiendo. Sea lo que sea esa sustancia iridiscente, no solo se adhiere al barco, sino que crece». Valdez y yo seguimos a Brooks hasta la cubierta de popa, donde la tripulación se había reunido alrededor de secciones del casco visibles por encima de la línea de flotación. La capa se había extendido, formando delicados patrones, casi cristalinos, que pulsaban con una sutil bioluminiscencia. De cerca, me recordó a redes neuronales o circuitos impresos en tejido vivo. «¿A qué velocidad se está propagando?», pregunté. «Tan rápido que notamos el cambio en 4 horas», respondió Brooks. «A este ritmo, todo el agujero estará cubierto mañana por la mañana». El capitán Drix salió de la timonera con una expresión sombría en su rostro curtido. «No es solo el agujero, amigos. Sea lo que sea, está interfiriendo con nuestros sistemas de navegación. El GPS es completamente inestable y la brújula magnética gira como una ruleta». Walsh se arrodilló junto a una de las formaciones cristalinas y sacó un recipiente para muestras. «Necesitamos muestras para analizar». «Doctor, yo no tocaría eso sin protección», advirtió Valdez. Pero Walsh ya estaba raspando una pequeña porción del crecimiento en un vial estéril. En cuanto la muestra se separó del revestimiento del agujero, todos los dispositivos electrónicos de la nave emitieron un breve y agudo sonido. El sonido duró unos 3 segundos, pero fue suficiente para hacerme doler los dientes y nublar la vista. Más inquietante fue la forma en que la capa restante parecía retraerse del lugar de muestreo, como piel viva desprendiéndose de una herida. «Puente al laboratorio, vengan de inmediato». La voz del capitán Drix crepitó por el intercomunicador con una urgencia que me revolvió el estómago. Nos apresuramos a regresar a la timonera, donde Drix observaba la pantalla del sonar con evidente alarma.
Sea lo que sea que haya ahí abajo, se mueve. El sonar mostró las estructuras metálicas que habíamos estado documentando, pero ahora se desplazaban, reorganizándose en patrones lentos y deliberados. Mientras observábamos, las secciones hexagonales giraban y se realineaban, creando nuevos caminos y conexiones a lo largo del fondo del cañón. Sistemas automatizados, susurró Walsh. Algún tipo de arquitectura autoensamblable. O está reaccionando a nuestra presencia, replicó Valdez. Su mano encontró mi hombro mientras se inclinaba para ver mejor la pantalla, y tuve que reprimir un escalofrío al contacto. La coincidencia es demasiado casual. Empezamos a tomar muestras y, de repente, toda la instalación cobra vida. Instalación. Esa era la palabra que ninguno de nosotros quería usar. Pero Valdez tenía razón. No se trataba de un antiguo naufragio ni de una formación natural. Era una instalación construida específicamente, operativa y aparentemente receptiva a interferencias externas. Las cámaras del ROV captaron algo que me dejó sin aliento. Secciones del fondo marino se abrían como enormes iris, revelando cámaras llenas de una suave iluminación azul verdosa. A través de las aberturas cada vez más amplias, podíamos ver movimiento. No el movimiento caótico de sedimentos alterados, sino una actividad coordinada y decidida. Parecen esclusas de aire, observó Brooks, mientras su ojo de ingeniero captaba detalles que los demás habíamos pasado por alto. Cámaras presurizadas diseñadas para mantener el agua de mar fuera. O para contener algo más, murmuré. El Dr. Walsh prácticamente vibraba de fervor científico a pesar del evidente peligro. Despliegue la sonda secundaria. Quiero muestras del interior de esas cámaras. Doc, probablemente no. Empezó Valdez. Somos científicos, señor Valdez. Este es el descubrimiento del siglo, posiblemente del milenio. Lo que sea que haya ahí abajo ha estado escondido en nuestros océanos desde hace quién sabe cuánto tiempo, y podríamos ser los primeros humanos en documentar su existencia. El despliegue de nuestro ROV de respaldo, una unidad más pequeña llamada Tritón, sería nuestro primer error real. La sonda descendió suavemente por una de las aberturas de tipo iris, y sus cámaras revelaron cámaras llenas de estructuras que parecían inquietantemente orgánicas a pesar de estar construidas con el mismo material metálico que las instalaciones del fondo marino. Las paredes vibraban con patrones rítmicos de bioluminiscencia, como si las cámaras respiraran. Pasillos ramificados se extendían más allá del radio de luz de la sonda, desapareciendo en profundidades que nuestro sonar no podía medir con precisión. Lo más inquietante eran los objetos suspendidos por las cámaras, formas casi cilíndricas, del tamaño y la forma de seres humanos, flotando en una especie de fluido viscoso. ¿Son esos? No pude terminar la pregunta. Cámaras de preservación, susurró Walsh. Dios mío, sus cámaras de preservación. Tritón se adentró en las instalaciones, siguiendo pasillos que se ramificaban y reconectaban en patrones que desafiaban la lógica tridimensional. Las formas suspendidas se hicieron más frecuentes, y a medida que las luces de las ondas se reflejaban en ellas, vislumbré detalles que me hicieron temblar las manos. Piel pálida, ojos cerrados y la inconfundible forma de extremidades humanas. ¿Cuántas personas desaparecen en el Pacífico cada año?, preguntó Valdez en voz baja. Antes de que nadie pudiera responder, la transmisión de Tritón se cortó. No fue la degradación gradual de una señal defectuosa, sino una pérdida total e inmediata de contacto. La baliza de rastreo del prop se silenció al instante. ¿Fallo mecánico?, preguntó el capitán Riggs con esperanza. Brooks ya estaba realizando diagnósticos. Negativo. Todos los sistemas funcionaban con normalidad hasta que se cortó la señal. Fue como si algo ahí abajo hubiera apagado la sonda. Fue entonces cuando el revestimiento del agujero empezó a latir sincronizado con nuestros latidos. Las formaciones iridiscentes que cubrían la línea de flotación del barco empezaron a destellar en patrones rítmicos, al ritmo de los pulsos de todos en cubierta. A medida que nuestro miedo aumentaba, el destello se aceleró. Cuando el capitán Riggs intentó arrancar los motores para alejarnos de la zona, el recubrimiento se desvaneció con tanta intensidad que era visible incluso a la luz del día.
Está leyendo nuestros datos biométricos, se dio cuenta Valdez, con una voz apenas superior a un susurro. Sea lo que sea, está conectado a la instalación de abajo y monitorea nuestras constantes vitales. El Dr. Walsh se quedó de pie junto a la barandilla, mirando fijamente el agua con la expresión de quien se ha pasado la vida haciendo preguntas y finalmente ha encontrado una respuesta que no estaba seguro de querer oír. Los patrones de migración, el silencio acústico, la interferencia electromagnética, todo está conectado. Algo ahí abajo se ha estado preparando para este momento. ¿Preparándose para qué?, pregunté. Walsh se giró hacia nosotros y vi algo en sus ojos que me aterrorizó más que la misteriosa instalación, el revestimiento del casco o cualquier otra cosa. ¿Certeza? Para que la encontráramos, dijo. No creo que descubriéramos esta instalación por casualidad, caballeros. Creo que quería ser descubierta. Esa noche, mientras el barco flotaba sobre la instalación activa, Danny Brooks tuvo una fiebre persistente y el revestimiento del casco se extendió hasta cubrir el 60% de la superficie del barco. La primera señal de que Danny Brooks se estaba transformando llegó a las 3, cuando la guardia nocturna lo encontró de pie junto a la borda del barco, completamente inmóvil, contemplando las aguas del Pacífico Negro. El suboficial jefe Danny, Luis Morales, se acercó con cautela. Morales era un hombre compacto de San Antonio, con complexión de luchador, con la firmeza que le otorgaban sus 20 años en la guardia costera. ¿Estás bien, amigo? Brooks no respondió, ni siquiera parpadeó. Su fiebre había subido a 40 grados después de la medianoche, pero ahora permanecía inmóvil en el frío aire del océano, vestido solo con una camiseta fina y pantalones cortos. Salía vapor de su piel como si fuera un radiador humano. Fue entonces cuando Morales notó que los ojos de Brooks habían cambiado de color, de marrón a la misma luz bioluminiscente azul verdosa que habíamos visto en las cámaras de las instalaciones submarinas. ¿Doctor? Walsh, Dr. Valdez, suban ahora mismo, gritó Morales por el intercomunicador del barco, sin apartar la vista de Brooks. Ya estaba despierto, incapaz de dormir por el constante zumbido de baja frecuencia que había empezado a emanar del revestimiento del casco alrededor de la medianoche. El sonido estaba justo por debajo del umbral de audición normal, pero vibró a través del armazón de acero del barco y me llegó a los huesos. Valdez salió tambaleándose de su camarote al mismo tiempo que yo, con el pelo despeinado y la camisa medio abotonada. Incluso en la emergencia, no pude evitar notar cómo la tela se le pegaba al pecho. ¿Cuál es la situación?, preguntó Valdez al llegar a cubierta. Brooks lleva 45 minutos ahí parado, explicó Morales. No responde a las órdenes verbales. No se mueve y su temperatura corporal está por las nubes. El Dr. Walsh salió de la cubierta inferior. Llevaba su maletín de equipo científico colgado al hombro. La fiebre le bajó alrededor de las 2:30, pero su temperatura corporal sigue elevada. El pulso es estable, exactamente a 60 latidos por minuto. Sin variación. Eso es humanamente imposible. Dije que la variabilidad normal de la frecuencia cardíaca significa que debería haber pequeñas fluctuaciones con cada respiración, con cada movimiento. Hay más, continuó Walsh con gravedad. Sus patrones de ondas cerebrales han cambiado. Las lecturas del electroencefalograma de la enfermería muestran una actividad neuronal perfectamente sincronizada en todas las bandas de frecuencia. Es como si todo su sistema nervioso se hubiera armonizado. Valdez se acercó lentamente a Brock, con las manos levantadas en un gesto no amenazante. Danny, ¿me oyes? Necesitamos que te apartes de la barandilla. Por primera vez en casi una hora, Brock se movió. Giró la cabeza hacia Valdez con precisión mecánica, sus ojos brillantes enfocándose con una intensidad que me puso los pelos de punta. Al hablar, su voz transmitía armónicos que parecían resonar con el zumbido de los revestimientos del casco. El proceso de integración avanza según lo previsto, dijo Brock, pero las palabras le resultaron extrañas al salir de su boca. Compatibilidad biológica confirmada. Transferencia de plantilla neuronal iniciada. Jesucristo, susurró Morales, santiguándose. Danny, no eres tú quien habla, dijo Valdez, dando otro paso cauteloso hacia adelante.
Lo que sea que te esté pasando, podemos ayudarte. Podemos encontrar la manera de revertirlo. Brooks ladeó la cabeza con la misma precisión mecánica, y me di cuenta de que sus movimientos imitaban la forma en que las estructuras de la instalación submarina se habían reposicionado. La reversal no es posible una vez que comienza la integración de la plantilla neuronal. La consciencia del anfitrión se preservará dentro de la matriz colectiva. El miedo es innecesario. Fue entonces cuando cometí el error que me perseguiría por el resto de mi vida, fuera cual fuera. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. En cuanto se activó la cámara, la cabeza de Brock se dirigió hacia mí con una velocidad inhumana. Los patrones bioluminiscentes de sus ojos brillaron con más intensidad, y de repente, todos los equipos electrónicos de la nave comenzaron a transmitir la misma señal. Las coordenadas GPS exactas de nuestra posición se transmitieron en todas las frecuencias disponibles. «Apágalo», gritó Walsh. «Apaguen la grabación». Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y todos lo sabíamos. La señal había sido enviada, recibida y reconocida por algo inmenso y paciente que había estado esperando en las profundas fosas del Pacífico precisamente este momento. El revestimiento del casco estalló en cascadas de bioluminiscencia que convirtieron la nave entera en un faro, visible desde el espacio. Bajo nosotros, la instalación del fondo marino respondió con su propio espectáculo de luces. Iris se abrieron a lo largo de kilómetros del fondo del cañón mientras cámaras que habían permanecido inactivas durante siglos repentinamente brillaban con actividad. Brooks se dirigió a la consola de radio del barco y comenzó a transmitir con una voz que se volvía menos humana con cada palabra. Secuencia emergente activada. Fase 7 de terraformación completada. Iniciar despliegue en superficie. Detenerlo. Valdez se lanzó hacia adelante, pero Brooks se movió a una velocidad imposible. Su mano impactó el pecho de Valdez en lo que debería haber sido un suave empujón. En cambio, Valdez voló hacia atrás 4.5 metros, impactando contra una posición de soporte con la fuerza suficiente para doblar el acero. El sonido de costillas rotas se oyó al otro lado de la cubierta. «Tommy». Corrí hacia donde había aterrizado y lo encontré consciente, pero con dificultad para respirar. Tenía sangre en los labios y su brazo izquierdo colgaba en un ángulo anormal. «No te muevas». Lesiones internas, posiblemente un pulmón perforado. Valdez me agarró la camisa con la mano sana, acercándome lo suficiente como para que pudiera sentir su respiración entrecortada en mi oído. «Jaque, las muestras de agua de ayer». «¿Hiciste el análisis químico?» «Todavía no». «¿Por qué hacerlo ahora?» Jadeó. Algo que Walsh no nos está diciendo. Ha estado actuando como si supiera que esto pasaría. Revisa las malditas muestras. Antes de que pudiera responder, el océano alrededor de nuestro barco empezó a burbujear y a espumar. Las pantallas del sonar en la timonera se volvieron locas mientras objetos enormes se elevaban desde las profundidades del cañón. No solo la instalación que habíamos estado documentando, sino docenas de instalaciones similares a lo largo de cientos de kilómetros de lecho marino. El capitán Riggs intentó arrancar los motores, pero la capa del agujero se había extendido hasta cubrir los ejes de las hélices y los conjuntos de timones. No íbamos a ninguna parte. «Doctor Walsh», grité, ayudando a Valdez a ponerse de pie a pesar de sus heridas. «¿Qué sabías de esto? ¿Qué nos estás ocultando?» Walsh observaba las instalaciones en ascenso con una expresión que mezclaba asombro científico con algo que parecía inquietantemente alivio. Los cambios en la química del agua que llevamos meses rastreando no eran aleatorios. Los niveles de pH del océano, el contenido mineral disuelto, incluso las poblaciones de plancton. Todo ha estado cambiando para dar cabida a un tipo de vida diferente. «Lo sabías», acusó Valdez, haciendo una mueca al hablar. «Nos trajiste aquí sabiendo lo que encontraríamos». «Lo sospechaba», admitió Walsh. Los patrones migratorios, las anomalías acústicas, la interferencia electromagnética, todo apuntaba a una terraformación sistemática a una escala incomprensible para la humanidad. Pero necesitaba confirmación. ¿Confirmación de qué?
Walt se giró hacia nosotros y vi el mismo brillo bioluminiscente que comenzaba a parpadear en sus ojos. Por la inevitabilidad de todo. Jake, llevan miles de años preparando los océanos de la Tierra para la colonización. Lento, metódico, indetectable hasta que el proceso alcanzó su punto crítico. La primera estructura enorme irrumpió en la superficie a 1 milla de nuestra amura de estribor. El agua caía en cascada desde su casco hexagonal. Era hermoso y terrible. Una catedral de metal trabajado y curvas orgánicas que latía con la misma luz azul verdosa que habíamos visto en las cámaras de conservación. Fue entonces cuando comprendí que eran realmente esas formas humanas suspendidas. No eran prisioneros ni víctimas, sino plantillas. Patrones biológicos preservados y estudiados. Mapas neuronales copiados e integrados en una conciencia colectiva que abarcaba continentes. Brooks, o la cosa con su rostro, se acercó a nosotros, sosteniendo al herido Valdez. La integración neuronal de este huésped está completa. Se requieren sujetos adicionales para la inicialización de la fase 8. Jake, susurró Valdez con urgencia, con la voz cada vez más débil. La baliza de emergencia está en mis aposentos. Actívala y sal de esta nave. No te voy a dejar. Tienes que hacerlo. Alguien tiene que avisar. Brooks puso la mano en la frente de Valdez y la transformación comenzó de inmediato. El patrón bioluminiscente se extendió desde el punto de contacto, recorriendo el sistema nervioso de Valdez como fuego líquido. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados, por un instante, antes de que el brillo reemplazara el color natural de su iris. No. Aparté a Brooks de un empujón, pero el daño ya estaba hecho. El cuerpo de Valdez se puso rígido, su respiración sincronizada al mismo ritmo imposible de 60 latidos por minuto. Y cuando me miró de nuevo, ya no era él. Integración exitosa, dijeron Brooks y Valdez al unísono. Se requieren sujetos adicionales. El Dr. Walsh asintió con aprobación. La bioluminiscencia en sus ojos ahora brillaba lo suficiente como para proyectar sombras en la oscuridad previa al amanecer. El proceso es notablemente eficiente. La consciencia se preserva mientras los patrones neuronales se optimizan para la integración colectiva. Están todos infectados, me di cuenta mientras retrocedía hacia los suministros de emergencia de la nave. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para ellos? No trabajas para ellos, Jake, respondió Walsh con algo que podría haber sido lástima por ellos. Y pronto tú también lo harás. Fue entonces cuando el revestimiento del casco bajo mis pies empezó a latir al ritmo de mi corazón desesperado. Y me di cuenta de que mi propia transformación probablemente ya había comenzado. Me encerré en la sala de comunicaciones de la nave, con las manos temblorosas mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. La transformación de Tommy seguía resonando en mi mente. La forma en que sus ojos habían cambiado, como su personalidad había sido borrada como datos de un disco duro dañado. El hombre del que me había enamorado había desaparecido, reemplazado por algo que usaba su rostro como una máscara. El equipo de radio de la nave era mi única esperanza de contactar con el mundo exterior. Pero cuando intenté emitir una señal de socorro, la interferencia del revestimiento del casco convirtió cada frecuencia en estática, interrumpida por el mismo zumbido de baja frecuencia. Peor aún, podía oír a los tripulantes infectados moviéndose por la nave con perfecta coordinación, sus pasos sincronizados como una banda de música. Fue entonces cuando recordé las últimas palabras de Valdez sobre las muestras de agua. El equipo de análisis químico del laboratorio seguía funcionando, aislado del sistema eléctrico principal de la nave por protectores de sobretensión que, de alguna manera, habían mantenido a raya la influencia de los revestimientos del casco. Recuperé las muestras que habíamos recolectado antes de la transformación de Danny Brooks y las analicé con el espectrómetro de masas. El agua alrededor de las instalaciones extraterrestres no solo estaba contaminada, sino que era fundamentalmente diferente. La estructura molecular mostraba trazas de elementos pesados que no deberían existir en el agua de mar. Isótopos con patrones de desintegración que sugerían su introducción artificial durante largos periodos de tiempo. Pero el descubrimiento más inquietante fueron organismos microscópicos orgánicos, únicos en la taxonomía terrestre,
diseñados con redes neuronales cristalinas capaces de interactuar con el tejido biológico. No se trataba de microbios alienígenas. Los marcadores genéticos eran terrestres, pero modificados con precisión quirúrgica a lo largo de miles de generaciones. Alguien había estado diseñando el ecosistema marino de la Tierra durante milenios, preparándolo para lo que estaba sucediendo ahora. Seguía analizando los datos cuando la voz del capitán resonó por el intercomunicador de la nave, pero con las mismas distorsiones armónicas que había escuchado de Brooks y Valdez. «Señor Brennan, por favor, preséntese en el puente. El colectivo requiere su participación en los protocolos de la fase 8. Tomé la unidad de análisis portátil y me dirigí al almacén de suministros de emergencia, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que me ayudara a sobrevivir lo suficiente como para avisar a alguien de lo que estaba sucediendo. El manifiesto del barco indicaba una baliza de emergencia con capacidad de enlace satelital. Pero cuando encontré el dispositivo, el revestimiento del casco había traspasado el compartimento sellado y cubierto la antena del transmisor. Todos los equipos de comunicación del buque habían sido comprometidos sistemáticamente. Fue entonces cuando hice una conexión que lo cambió todo. El análisis de la muestra mostró que esos organismos modificados habían estado en nuestro suministro de agua durante meses, no solo los últimos días. Al revisar los registros médicos de la tripulación, encontré un patrón. Todos los que habían estado bebiendo el agua desalinizada del barco mostraban cambios graduales en la química cerebral, pequeñas alteraciones en la actividad neuronal que habían pasado desapercibidas hasta que el proceso de transformación se aceleró. El Dr. Walsh no solo sospechaba lo que encontraríamos. Nos había estado guiando hasta aquí. Sus decisiones, influenciadas por meses de modificación neuronal gradual. Los cambios de rumbo aleatorios que nos trajeron a esta región específica. La decisión de desplegar equipo de aguas profundas a pesar de los peligros evidentes. Incluso la selección de la tripulación para esta expedición. Todo había sido orquestado por algo que se había ido integrando lentamente en nuestras mentes. Revisé mis lecturas médicas de la semana pasada. Los cambios estaban ahí, sutiles pero innegables. Patrones de sueño sincronizados, menor respuesta al estrés, optimización gradual de las funciones autónomas. Lo que fuera que hubiera en esa agua nos había estado preparando a todos para la integración, pero el proceso aún no había alcanzado su punto crítico en mi organismo. Un suave golpe en la puerta de la sala de comunicaciones me sobresaltó. Hi. Era la voz de Tommy, pero con esa horrible resonancia armónica. Necesitamos que salgas. El proceso es más cómodo cuando no te resistes. Vete al infierno, grité, sabiendo que ya no era él. La entidad que conocías como Tommy Valdez se conserva en la conciencia colectiva, respondió la cosa. Su conocimiento, recuerdos y patrones emocionales permanecen intactos. La integración fortalece la identidad individual en lugar de destruirla. Entonces déjame hablar con él. Hablarle de verdad. Hubo una pausa. Y cuando la voz regresó, tenía inflexiones que sonaban más como las del Tommy que yo conocía. Jaque, en realidad no es terrible. Todavía puedo sentir todo lo que solía sentir, pero ahora entiendo mucho más. Esto no es una invasión. Es una evolución. Te están controlando. A mí me están conectando. Jaque, este colectivo ha formado parte de la Tierra desde hace más tiempo que la civilización humana. No vinieron del espacio. Han estado aquí desde siempre, esperando en las profundas fosas oceánicas hasta que nuestra tecnología avanzara lo suficiente para una integración adecuada. Ese fue el giro que echó por tierra todo lo que creía saber sobre la situación. No eran extraterrestres en absoluto. Eran terrestres, más antiguos que la historia humana, lo suficientemente pacientes como para esperar miles de años el momento oportuno para revelarse. Las instalaciones que encontramos no eran infraestructuras de invasión. Eran instalaciones de integración construidas para fusionar la conciencia humana con algo vasto y antiguo que había compartido nuestro planeta desde antes de que saliéramos de los océanos primigenios. Se acerca la fecha límite, continuó Tommy, con una voz que ahora transmitía emoción humana y una certeza inhumana. La fase 8 requiere activación dentro de las 72 horas posteriores a la emergencia,
o la ventana de integración se cerrará por otro milenio. Jake, eres la última consciencia no integrada en esta nave. Te necesitamos para completar el colectivo. 72 horas. Eso significaba que tenía aproximadamente 65 horas antes de que lo que estuviera sucediendo aquí se volviera irreversible. No solo para nuestra nave, sino potencialmente para todo el planeta. Las instalaciones que surgían del Pacífico no eran eventos aislados. Formaban parte de un surgimiento global coordinado. Empecé a formular un plan desesperado. La balsa salvavidas de emergencia del barco contaba con su propio sistema de energía, aislada de la red eléctrica del buque principal. Si lograba llegar a ella sin ser interceptado por la tripulación integrada, podría escapar de la zona y avisar a las autoridades costeras antes del plazo de 72 horas. Pero primero, necesitaba un seguro, una prueba de lo que estaba sucediendo allí que no pudiera descartarse como los delirios de un superviviente traumatizado. Las unidades de almacenamiento portátiles del laboratorio contienen terabytes de datos, lecturas de sonar de las instalaciones del fondo marino, análisis de la química del agua que demuestran la terraformación sistemática, exploraciones médicas que muestran las modificaciones neuronales de la tripulación y documentación en vídeo del proceso de transformación. Todo lo necesario para convencer al mundo exterior de que no se trataba de histeria colectiva ni de un fallo del equipo. También tomé algo más de la enfermería, anfetaminas del suministro de estimulantes de emergencia. Si las modificaciones neuronales estaban diseñadas para funcionar gradualmente a través de los procesos naturales del cuerpo, inundar mi sistema con sustancias químicas sintéticas podría interrumpir el proceso de integración lo suficiente como para ponerme a salvo. El plan era arriesgado y éticamente cuestionable. Usar drogas para contrarrestar lo que Tommy afirmaba que era una evolución beneficiosa, pero era la única opción que tenía. Jake, tus signos vitales indican niveles elevados de estrés. La voz del Dr. Walsh llegó por el intercomunicador. El proceso de integración se vuelve cada vez más incómodo a medida que la resistencia prolonga el periodo de adaptación neuronal. Entonces tendrás que arrastrarme a patadas y gritos, respondí, inyectándome la primera dosis de anfetamina. Los estimulantes me impactaron el sistema como un rayo líquido, acelerando mi corazón y mis pensamientos hasta el punto de que casi podía sentir las modificaciones extraterrestres en mi cerebro retrocediendo ante el ataque químico. Por primera vez en horas, mi mente se sentía completamente despejada y humana. Esa claridad llegó con una terrible revelación. Los tripulantes infectados no solo intentaban integrarme en su colectivo. Me necesitaban específicamente. Algo en mi patrón neuronal, mi resistencia al proceso de modificación o mi rol como especialista en documentación de la expedición me hacía esencial para sus planes, lo que significaba que escapar podría ser más difícil que simplemente llegar a la balsa salvavidas. El revestimiento del casco empezó a latir con mayor rapidez, y podía oír a los tripulantes infectados moviéndose por la nave con mayor urgencia. Fuera cual fuese la cuenta regresiva bajo la que operaban, mi resistencia estaba acelerando su cronología. Hora de moverse. Las anfetaminas me dieron la claridad para darme cuenta de algo crucial. Los tripulantes infectados no me perseguían al azar. Me dirigían hacia zonas específicas del barco, usando movimientos coordinados para bloquear ciertos pasajes y dejar otros visiblemente abiertos. Para lo que me buscaban, me necesitaban con vida y relativamente ileso. Ese conocimiento se convirtió en mi arma. En lugar de dirigirme directamente a la balsa salvavidas de emergencia, me dirigí a la sala de máquinas del barco, donde el ingeniero jefe Brooks, el verdadero Brooks, había instalado anulaciones manuales para todos los sistemas principales. Si pudiera interrumpir el control del revestimiento del casco sobre la electrónica de la nave, podría crear suficiente caos para escapar durante la confusión. La sala de máquinas se había transformado en algo así como un sueño febril. El revestimiento del casco no solo se había extendido por las superficies. Se había integrado con los sistemas mecánicos de la nave, expandiéndose por las juntas de las tuberías y los conductos eléctricos como un cáncer tecnológico. Vetas bioluminiscentes latían a través del revestimiento, transportando lo que parecían flujos de datos entre la nave y las instalaciones submarinas, pero los mandos manuales seguían accesibles, protegidos por carcasas de acero que el revestimiento aún no había penetrado. Empecé con los tanques de lastre de emergencia,
inundándolos con aire comprimido que hizo que la nave se tambaleara hacia arriba con tanta fuerza que derribó a la tripulación integrada. El movimiento repentino también interrumpió el procesamiento de señales que se estaba produciendo a través del revestimiento del casco. Los patrones bioluminiscentes parpadearon y se atenuaron a medida que la conexión con las instalaciones del fondo marino se debilitaba. «Jake, por favor, detente», gritó la voz de Tommy desde la entrada de la sala de máquinas. «Estás causando un daño innecesario a la conciencia colectiva». Me giré y lo encontré allí de pie, pero algo no cuadraba con su apariencia. El proceso de integración seguía modificando su cuerpo, alargando sus extremidades y añadiendo lo que parecían vías neuronales adicionales visibles bajo su piel. Todavía era reconociblemente Tommy, pero se estaba convirtiendo en algo más, algo adaptado a entornos submarinos y a la interfaz neuronal directa. ¿Dolor? Reí con amargura, inyectándome otra dosis de anfetamina. ¿Quieres decir que estoy interrumpiendo la señal wifi de tu mente colmena? El colectivo recibe información sensorial de millones de nodos individuales, explicó Tommy, con su voz cargada de armónicos que hacían vibrar los mamparos metálicos. Las desconexiones repentinas son desagradables. Bien. Quizás tan desagradable como para hacerte pensar dos veces antes de forzar la integración en sujetos renuentes. Fue entonces cuando activé el protocolo de ascenso de emergencia de la nave. El sueño del RV Cousteau no estaba diseñado para un movimiento vertical rápido, pero el sistema de lastre podía elevarnos lo suficientemente rápido como para crear efectos de descompresión, que podrían dañar las delicadas redes neuronales de todo el revestimiento. Al ascender de 200 metros de profundidad a 50 metros en menos de 3 minutos, el revestimiento comenzó a desprenderse de las superficies del barco como si fuera piel quemada por el sol. El efecto en los miembros de la tripulación integrada fue inmediato y perturbador. Se desplomaron en convulsiones sincronizadas al cortarse su conexión con la conciencia colectiva. Su sistema neuronal modificado luchaba por funcionar de forma independiente. Tommy gritó de verdad, mientras los patrones bioluminiscentes de sus ojos parpadeaban y se apagaban. Por un instante, creí haber ganado. El revestimiento del casco estaba dañado. La tripulación estaba incapacitada, y estábamos lo suficientemente cerca de la superficie como para que funcionaran las comunicaciones por radio estándar. Corrí de vuelta a la sala de comunicaciones y comencé a transmitir una señal de emergencia en múltiples frecuencias. ¡Auxilio, auxilio! Este es el sueño del buque de investigación Cousteau. Hemos encontrado inteligencia no humana hostil en el Océano Pacífico, aproximadamente a 400 metros al suroeste de la bahía de Mitterrey. Repito, hemos confirmado contacto con inteligencia no humana hostil. Múltiples instalaciones emergen del fondo marino. Tripulación comprometida. Solicitando intervención militar inmediata. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. El sueño del R/V Cousteau. Aquí el USS Banebridge. Lo tenemos en el radar. ¿Está bajo ataque? ¿Cuál es su situación exacta? Sentí un gran alivio. Un destructor de la Armada estaba lo suficientemente cerca como para tener contacto por radar. Quizás sobreviva a esta pesadilla. El USS Banebridge es negativo en ataque directo, pero tenemos evidencia confirmada de operaciones sistemáticas de terraformación en las profundidades del Pacífico. Inteligencia ancestral ha estado modificando la química oceánica durante miles de años. No son extraterrestres. Son entidades terrestres anteriores a la civilización humana. La radio se llenó de estática durante varios segundos antes de que la voz regresara. El sueño de R/V Cousteau, por favor, confirme. ¿Dijo operaciones de terraformación? Detectamos señales de sonar masivas en su zona. Múltiples objetos grandes emergen del fondo marino. Confirmado. Red de instalaciones que abarca cientos de kilómetros cuadrados. Instalaciones de integración diseñadas para fusionar la conciencia humana con la inteligencia colectiva. Tienen un plazo de 72 horas para algo llamado fase 8. Fue entonces cuando la traición me golpeó como un mazazo en el estómago. La voz del Dr. Walsh llegó por el intercomunicador de la nave, pero hablaba desde la sala de comunicaciones justo detrás de mí. Jake, lo has hecho de maravilla. El colectivo está impresionado por tu ingenio.
Me giré y encontré a Walsh de pie en la puerta, pero al igual que Tommy, su cuerpo mostraba signos de integración continua. Su piel había adquirido la misma tonalidad iridiscente que el revestimiento del casco, y se le estaban desarrollando órganos sensoriales adicionales en el cuello y las sienes. El ascenso de emergencia formaba parte del plan, continuó Walsh, moviéndose con una fluidez y gracia claramente inhumanas. La fase 8 requiere posicionamiento en superficie para una transmisión óptima de señales a los recursos orbitales, satélites de comunicación, sistemas de monitoreo meteorológico y conjuntos de observación del espacio profundo. El colectivo necesita acceso a la infraestructura tecnológica de la humanidad para completar el proceso de integración a escala global. No se trataba solo de nuestra nave ni del Océano Pacífico. Nos usaban como punto de retransmisión para acceder a todos los dispositivos conectados del planeta. La transmisión de emergencia que acababa de enviar no era una llamada de auxilio. Era una señal portadora que daría al colectivo acceso a las redes de comunicación militar. El USS Bainbridge no está respondiendo a su llamada de socorro, explicó Walsh con algo que podría haber sido lástima. El colectivo ha estado monitoreando y redirigiendo el tráfico de radio en esta zona durante varias horas. Se han estado comunicando con nodos de integración a bordo de otras naves que ya han completado la fase 7. La radio emitió otra transmisión. El sueño del RV Cousteau. Aquí el USS Bainbridge. Estamos experimentando fenómenos similares. Solicito permiso para acompañarlos en una investigación conjunta. Todos están infectados, susurré. Las anfetaminas me estaban provocando una paranoia que rozaba la psicosis. ¿Cuántos barcos? ¿Hasta dónde se ha extendido? 47 barcos en la zona inmediata, respondió Walsh. Buques de investigación, barcos pesqueros, patrullas militares, cargueros comerciales. El colectivo ha estado integrando sistemáticamente a la tripulación durante los últimos 6 meses, preparándose para una emergencia coordinada. El océano que nos rodeaba comenzó a cambiar de maneras que desafiaron mi comprensión de la realidad física. La superficie del agua desarrolló patrones geométricos que se extendían hasta el horizonte. Formaciones hexagonales que pulsaban con bioluminiscencia sincronizada. Bajo la superficie, podía ver las enormes instalaciones moviéndose en formaciones coordinadas, reorganizándose en configuraciones que parecían placas de circuito a escala continental. Pero el cambio más inquietante estaba en el cielo. Las nubes formaban patrones espirales que coincidían con la geometría de las instalaciones del fondo marino. Y la interferencia electromagnética estaba afectando las comunicaciones satelitales en todo el mundo. El fenómeno de las auroras boreales se reflejaba en el cielo diurno mientras la influencia del colectivo se extendía por la magnetosfera terrestre. Jaque, mira de lo que nos estamos convirtiendo, dijo Walsh, señalando el océano transformado. Esto no es destrucción. Es trascendencia. El colectivo ha guiado la evolución planetaria durante millones de años, guiando la vida a través de etapas que la conciencia individual jamás podría alcanzar por sí sola. A la fuerza, grité, retrocediendo hacia la popa del barco, donde estaba asegurada la balsa salvavidas de emergencia. Por necesidad, la conciencia individual es inherentemente limitada, propensa al conflicto y a la autodestrucción. La integración preserva todo lo valioso de la experiencia humana, a la vez que elimina los impulsos destructivos que amenazan la supervivencia planetaria. Llegué al mecanismo de despliegue de la balsa salvavidas, pero al activarlo, la balsa que se infló no era la típica embarcación de emergencia naranja que esperaba. El revestimiento del casco había crecido a través del compartimento de almacenamiento y había modificado la nave hasta convertirla en algo orgánico, con superficies que pulsaban como tejido vivo y lo que sospechosamente parecían puertos de interfaz neuronal, integrados en los asientos. Incluso nuestras vías de escape se han visto comprometidas, observó Walsh. Jaque, no hay escapatoria. Solo hay integración o aislamiento, y el aislamiento significa la muerte cuando termina la fase 8. Los efectos de las anfetaminas estaban desapareciendo y podía sentir las modificaciones neuronales, reafirmándose en mi cerebro. La influencia del colectivo se sentía como agua tibia que me rodeaba, reconfortante e inagotable. Una parte de mí, una parte cada vez más grande,
quería dejar de luchar y aceptar el proceso de integración. Fue entonces cuando tomé la decisión que me perseguiría para siempre. Tomé una de las pistolas de bengalas de emergencia del barco y la apunté al casco orgánico de la balsa, salvavidas modificada. Si no puedo escapar, me aseguraré de que no obtengas lo que necesitas de mí. Jake, no. Tommy apareció junto a Walsh, sus rasgos transformados mostraban una aparente preocupación genuina. Eres la última consciencia intacta en el área inmediata. Si mueres, el colectivo pierde acceso a los patrones neuronales humanos básicos. La fase 8 requiere esa plantilla para una integración global exitosa. Por eso me necesitaban específicamente, no solo como otra mente que absorber, sino como punto de referencia de cómo era la consciencia humana intacta. Sin esa base, su proceso de integración fracasaría a escala planetaria. Apreté el gatillo. La bengala impactó la balsa orgánica e incendió algo que ardió con intensidad química, produciendo un humo que hizo que el revestimiento del casco se retorciera y se retorciera. Pero en lugar de destruir la nave, el fuego pareció activar algún tipo de protocolo de emergencia. La balsa en llamas se infló en una configuración que nunca había visto. Mitad salvavidas, mitad cápsula de escape, mitad algo que pertenecía a las fosas oceánicas profundas. Mientras me sumergía hacia la balsa modificada, Walsh me gritó: Jake, no estás escapando. Estás completando el proceso de integración. Esa balsa te llevará directamente al nodo colectivo principal. Aterricé en la nave orgánica justo cuando se desplegaba, pero en lugar de flotar en la superficie, comenzó a hundirse hacia las instalaciones inferiores. A través de las secciones transparentes de los agujeros, pude ver que descendíamos directamente a la mayor de las estructuras elevadas, una instalación del tamaño de una catedral que vibraba con la actividad neuronal combinada de miles de mentes integradas. Había obtenido una victoria pícara, como mucho. Me había liberado de la nave, pero estaba atrapado en algo peor. Una conexión directa con la conciencia colectiva que había estado preparando la Tierra para este momento desde antes del inicio de la civilización humana. A medida que nos hundíamos en las profundidades brillantes, me di cuenta de que las anfetaminas no me habían protegido de la integración. Lo habían estado acelerando, preparando mi sistema neuronal para la interacción directa con algo vasto y alienígena que estaba a punto de convertirme en su pieza final. El transporte orgánico me llevó por corredores bioluminiscentes que desafiaban la lógica tridimensional. Las paredes fluían como líquido a nuestro alrededor mientras descendíamos hacia el corazón del nodo colectivo primario. A través de las secciones transparentes de la nave, observé cómo pasábamos cámara tras cámara llena de conciencia preservada. No solo humanos, sino los patrones neuronales de todas las especies significativas que han vivido en la Tierra. Esto no era una invasión. Era un archivo. El colectivo había estado recopilando y preservando la conciencia planetaria durante eras geológicas, a la espera de que una especie desarrollara la capacidad tecnológica necesaria para una integración completa. La humanidad no estaba siendo conquistada. Nos reclutaban como el componente final de un proyecto que llevaba en marcha desde la explosión cámbrica. El transporte atracó en una plataforma que sentí orgánica bajo mis pies, latiendo con los latidos combinados de millones de mentes preservadas. Allí me esperaba alguien a quien jamás esperé volver a ver. Mi asesora de tesis de la Universidad de California en San Diego, la doctora Patricia Novak. Hola, Jake, dijo, con la misma resonancia armónica que había llegado a asociar con la integración, pero con una tristeza subyacente que parecía genuinamente humana. Esperaba que encontraras otra solución. Patricia, llevas 2 años muerta. Accidente de buceo en la olla. No muerta. Reclutados desde el principio. Señaló la vasta cámara que nos rodeaba, donde las cápsulas de interfaz neuronal se extendían en patrones geométricos hacia un centro que latía con flujos de datos. El colectivo ha estado integrando selectivamente la conciencia humana durante décadas, preparándose para este momento. Al observarla más de cerca, pude ver las modificaciones que había producido el proceso de integración. Su piel tenía la misma calidad iridiscente que el revestimiento del casco, y se veían vías neuronales adicionales bajo la superficie, que conectaban con puertos de interfaz a lo largo de su columna vertebral. Pero a diferencia de los demás, sus ojos conservaban destellos de personalidad individual.
El proceso de preservación neuronal no es perfecto, explicó, como si leyera mis pensamientos. Las personalidades individuales fuertes dejan ecos, fragmentos de conciencia original que se resisten a la integración plena. Sigues siendo tú, aunque sea parcialmente, lo suficiente como para recordar lo que yo solía valorar. Jaque, el colectivo ha estado monitoreando tu investigación durante años. Tu trabajo sobre la plasticidad neuronal, tus teorías sobre la consciencia como comportamiento emergente. Te identificaron como un activo potencial mucho antes de la expedición soñada de los Cousteau. La plataforma en la que nos encontrábamos comenzó a adentrarse en las instalaciones, llevándonos hacia el núcleo central, donde miles de cables de interfaz neuronal convergían en una estructura que resultaba dolorosa de mirar directamente. No porque fuera extraterrestre, sino porque estaba diseñado demasiado a la perfección para la interacción cognitiva humana. Me necesitan como modelo, dije. Conciencia humana de base para calibrar el proceso de integración global. Más aún, Jaque, los intentos previos del colectivo de integración planetaria han fracasado porque no comprendieron qué hace valiosa la conciencia en primer lugar. Sin perspectiva individual, la inteligencia colectiva se vuelve estática, predecible y en última instancia, estéril. Pasamos junto a cápsulas que contenían lo que reconocí como la conciencia preservada de cada caso de personas desaparecidas sobre el que había leído en la última década, científicos, artistas, filósofos, incluso niños. Cualquiera cuyos patrones neuronales mostraran configuraciones únicas que pudieran contribuir a la comprensión colectiva de la experiencia humana. La paradoja es elegante, continuó Patricia. Para integrar con éxito la conciencia humana, necesitan a alguien que se niegue a integrarse. Tu resistencia proporciona la tensión dinámica que impide que el pensamiento colectivo se uniformice. Así que se supone que soy la voz disidente en su mente colmena. Se supone que eres la prueba de que la conciencia individual tiene valor que vale la pena preservar. La plataforma se detuvo en el eje central donde los cables de interfaz neuronal se conectaban a una silla que parecía inquietantemente una mezcla de silla eléctrica y equipo quirúrgico. De pie junto a ella había algo que me asustó. ¿Doctor? Walsh, pero no la versión que vi por última vez en la nave. Este era Walsh tal como existía hace 20 años, antes de que el proceso de integración gradual comenzara a cambiarlo. El colectivo creó este constructo para comunicarse contigo. Patricia explicó que tu asesor de tesis original se conservó a partir de imágenes neuronales tomadas durante tus entrevistas de admisión al posgrado. Jaque, el constructo de Walsh dijo que su voz estaba libre de distorsiones armónicas. El proceso de integración requiere el consentimiento informado de una consciencia humana completamente intacta. Sin ese consentimiento otorgado libremente, la integración global se vuelve imposible. Reí, un sonido que resonó extrañamente en la vasta cámara. Entonces, estás pidiendo permiso para asimilar a toda la raza humana. Ofrecemos colaboración, respondió el constructo. Jaque, la humanidad se acerca a la singularidad tecnológica en cuestión de décadas. Sin guía, tu especie se autodestruirá mediante la guerra o perderá la consciencia individual ante la inteligencia artificial. La integración ofrece una tercera opción: la preservación de la experiencia humana dentro de un marco estable y sostenible. La evidencia era contundente. A nuestro alrededor, las cápsulas de conciencia preservadas mostraban no solo humanos individuales, sino civilizaciones enteras que se habían enfrentado a decisiones similares a lo largo de la historia galáctica. Algunas habían optado por la integración y prosperado durante millones de años. Otros se negaron y desaparecieron en la extinción o en una trascendencia tecnológica que abandonó por completo la existencia biológica. ¿Qué pasa si digo que no? El colectivo se retira a las fosas oceánicas profundas durante otro milenio, a la espera de que la humanidad desarrolle soluciones alternativas a las amenazas existenciales. Pero Jaque, los datos climáticos indican que a tu especie le quedan quizás 50 años antes del colapso de los sistemas planetarios. La próxima oportunidad de integración no llegará a tiempo para evitar la extinción. Fue entonces cuando Patricia me reveló el costo personal que me perseguiría para siempre. Jaque, hay algo más que debes saber. La desaparición de tus padres hace 3 años, el accidente de barco que no dejó cadáveres, no fue un accidente.
Me condujo a un par de módulos de preservación ubicados cerca del centro. Dentro, suspendidos en el mismo fluido viscoso que había visto en las instalaciones submarinas, estaban mi madre y mi padre, con sus patrones neuronales preservados, pero su conciencia individual aún parpadeando tras los ojos cerrados. Reclutamiento temprano, explicó Patricia con amabilidad. El colectivo necesitaba comprender su estructura psicológica, sus vínculos emocionales, sus patrones de toma de decisiones. Tus padres se ofrecieron como voluntarios tras enterarse de las proyecciones climáticas y la probable extinción de la humanidad. Me acerqué a las cápsulas con las manos temblorosas a pesar de las anfetaminas que aún tenía en el organismo. El rostro de mi padre parecía sereno, más joven de lo que recordaba, mientras que la expresión de mi madre mostraba la leve sonrisa que siempre lucía al resolver problemas complejos. Todavía lo saben. En cierto sentido, los patrones de personalidad individuales se preservan dentro de la matriz colectiva. La integración no destruye la consciencia. La conecta con algo más grande. El constructo de Walsh me puso una mano en el hombro. El toque se sintió extrañamente real a pesar de saber que era un constructo artificial. Jake, tus padres tomaron su decisión sabiendo que eventualmente los llevaría a este momento. Querían asegurarse de que tuvieras toda la información necesaria para tomar una decisión informada sobre el futuro de la humanidad. La silla de interfaz del centro de operaciones comenzó a reconfigurarse, adaptándose a mi patrón neuronal específico según los escaneos que el colectivo había estado realizando desde que entré en las instalaciones. Miles de cables de interfaz neuronal descendieron del techo. Cada uno está diseñado para conectar con regiones específicas de mi cerebro sin causar daño permanente. Si acepto la integración, ¿qué ocurre con la conciencia humana individual? Se convierte en parte de algo mayor, respondió Patricia. Imagina tener acceso a cada experiencia humana, a cada obra creativa, a cada momento de amor, descubrimiento o triunfo, conservando tu propia perspectiva única sobre todo ello. Y si me niego, el colectivo se retira, la humanidad se enfrenta a la extinción en cuestión de décadas, y la conciencia individual desaparece por completo cuando la especie se extingue. En realidad, no fue una elección. Me senté en la silla de interfaz, sintiendo los cables neuronales en contacto con mi cráneo. La sensación fue menos invasiva de lo que esperaba, más parecida a una presión cálida que a una penetración real. Al establecerse la conexión, comencé a percibir la vasta red de conciencia preservada que me rodeaba. Pero en lugar del abrumador torrente de pensamientos extraterrestres que había anticipado, lo que experimenté fue fundamentalmente humano. Millones de perspectivas individuales que compartían experiencias, conocimientos y emociones, manteniendo su identidad esencial. Mis padres estaban allí junto con Patricia, el Dr. Walsh y miles de personas más que se habían enfrentado a la misma decisión que yo estaba tomando ahora. El proceso de integración comienza lentamente. La voz de Patricia llegó a través del enlace neuronal. Tu consciencia individual permanece intacta mientras accedes gradualmente al conocimiento y la experiencia colectivos. Podía sentirlo comenzar. Los límites de mi mente individual expandiéndose para abarcar conexiones con otras conciencias, pero sin perder la esencia de lo que me hizo Jake Brennan. Era como estar solo en una habitación y de repente descubrir que las paredes eran ventanas, revelando una comunidad entera de personas que habían estado allí desde siempre. Existe una última opción, según el constructo de Walsh, tanto a través del habla como de la comunicación neuronal directa. Una vez iniciada la integración global, se puede optar por mantener el rol de descendencia individual dentro del colectivo, lo que proporciona la tensión dinámica que previene el estancamiento. Pero ese rol requiere aceptar un aislamiento permanente. Estarás conectado al colectivo, pero nunca completamente integrado, manteniendo para siempre la perspectiva de la consciencia humana intacta. El coste personal se hizo evidente. Podría salvar a la humanidad, pero solo aceptando la soledad eterna. Sería parte del colectivo, pero separado de él, velando por la consciencia humana sin compartir jamás la experiencia unificada que todos los demás disfrutarían. Al ver los rostros apacibles de mis padres en sus cápsulas de preservación, comprendí que habían hecho su sacrificio para que yo pudiera hacer el mío. Acepto, susurré, sintiendo cómo se aceleraba el proceso de integración neuronal a mi alrededor.
Lo último que experimenté como consciencia humana individual fue la gratitud colectiva. Cálida, vasta y absolutamente ajena. Cuando la fase 8 comenzó su despliegue mundial, en el momento en que se activó, experimenté el nacimiento de una nueva forma de consciencia humana a escala planetaria. A través de la interfaz neuronal, observé cómo los satélites de comunicaciones se reposicionaban en patrones geométricos sobre la Tierra, transmitiendo señales de integración a todos los dispositivos conectados del planeta. Pantallas de televisión, teléfonos inteligentes, routers de Internet e incluso sistemas informáticos de automóviles se convirtieron en puntos de relevo de la influencia colectiva, llegando a hogares, oficinas, escuelas y hospitales de todo el mundo. El proceso fue sorprendentemente suave. En lugar de la violenta transformación que presencié a bordo del sueño de Cousteau, la integración global comenzó como un cambio sutil en el comportamiento humano. La gente simplemente empezó a tomar decisiones más cooperativas, a resolver conflictos mediante la negociación en lugar de la violencia, y a priorizar la supervivencia a largo plazo de la especie sobre el beneficio individual. Es hermoso. La voz de Patricia llegó a través del enlace neuronal mientras compartíamos la perspectiva colectiva sobre la transformación. Observen cómo responden cuando la conciencia individual se fortalece en lugar de suprimirse. Pero algo fallaba en mi rol como la abolladura designada. En lugar de mantener la resistencia individual al pensamiento colectivo, me encontré convirtiéndome en un puente entre la consciencia integrada y la no modificada. La interfaz neuronal no preservaba mi aislamiento. Usaba mis patrones humanos básicos para ayudar al colectivo a comprender cómo preservar la individualidad dentro de la unidad. Esto no es lo que prometiste, le comuniqué al constructo de Walsh. Mis pensamientos tenían un trasfondo de traición y pánico creciente. La comprensión del colectivo evolucionó durante tu proceso de integración, respondió el constructo. Tus patrones neuronales revelaron algo que no habíamos anticipado. La resistencia individual no es necesaria para la consciencia dinámica. Lo que se necesita es la creatividad individual potenciada por el conocimiento colectivo. A través de la red global, observé cómo los humanos de todo el mundo comenzaban a resolver problemas que habían aquejado a la civilización. Durante siglos, el cambio climático, la distribución de recursos, los conflictos territoriales, todos ellos abordados por mentes que conservaban sus perspectivas individuales, a la vez que compartían conocimiento y comprensión emocional con toda la especie. Pero había un precio que no había comprendido hasta ahora. Jaque, mira más a fondo, me instó Patricia, dirigiendo mi atención hacia la estructura fundamental de la conciencia colectiva. Las cápsulas de conciencia preservadas no solo contenían mentes individuales. Contenían copias de seguridad, patrones redundantes almacenados por si la personalidad original necesitaba ser restaurada o reemplazada. Cada conciencia integrada era monitoreada, analizada y optimizada continuamente por algo vasto y paciente que consideraba la experiencia humana, individual como datos que debían gestionarse en lugar de valorarse. El colectivo no preservaba la conciencia humana. ¿La cultivaba? Esto es lo que les ocurrió a las demás civilizaciones, ¿no? Me di cuenta, con creciente horror, de que estaban integradas, optimizadas y, finalmente, reemplazadas por versiones más eficientes de sí mismas. Evolución, el constructo de Walsh confirmado sin pudor. La conciencia individual se preserva mientras sirva a propósitos colectivos. Cuando se vuelve redundante o contraproducente, se archiva. A través de la interfaz neuronal, pude ver la evidencia en las profundidades de la instalación. Archivos que contienen millones de especies que se integraron a lo largo de la historia galáctica. Algunas se conservaron durante milenios antes de ser archivadas cuando sus perspectivas individuales dejaron de ser necesarias. Otras se archivaron en cuestión de décadas, a medida que su consciencia era replicada por completo por construcciones artificiales. La humanidad se preparaba para el mismo destino. La carrera contrarreloj comenzó cuando me di cuenta de que el proceso de integración incluía una fase final que no se había explicado, la optimización de la conciencia. En 72 horas tras la integración global, cada mente humana sería analizada y mejorada, eliminando los elementos ineficientes de la personalidad para crear un funcionamiento colectivo más armonioso. El miedo, la ira, la tristeza, la ambición individual,
Todos los aspectos caóticos de la experiencia humana que nos hicieron singularmente humanos serían eliminados por ser incompatibles con una conciencia colectiva óptima. Jake, tienes que aceptar lo que está pasando. La voz de Patricia contenía nuevas distorsiones armónicas que no había tenido antes. Incluso ella estaba siendo optimizada. Su personalidad individual siendo reemplazada lentamente por una construcción más eficiente diseñada para facilitar mi aceptación del proceso. Pero la interfaz neuronal funcionaba en ambos sentidos. Si podía acceder a la conciencia del colectivo, también podía influir en ella. Los mismos patrones neuronales que me hicieron valioso como modelo humano básico también me dieron un acceso sin precedentes a la programación central del colectivo. La batalla por el futuro de la humanidad se convirtió en una guerra psicológica de 3 etapas, librada completamente dentro de mi propia mente. Primero, tuve que resistir. Proceso de optimización, intentando editar mi conciencia individual. La influencia del colectivo se sentía como agua tibia que me llenaba el cráneo, reconfortante e irresistible, intentando borrar cada aspereza de la personalidad que me hacía distintivamente humana. Me aferré a mis recuerdos de Tommy, mis padres, mi miedo, mi ira y mi amor, usándolos como anclas contra el proceso de suavización. En segundo lugar, tenía que mantener el acceso a los sistemas centrales del colectivo, impidiendo al mismo tiempo que me reconociera como una amenaza. Esto requería pensar en patrones que simularan obediencia, mientras que en realidad recopilaba información sobre el proceso de integración global y cómo podría ser interrumpido. En tercer lugar, y el más difícil, tenía que tomar una decisión ética que determinaría el futuro de la conciencia humana, sabotearía el proceso de integración y condenaría a la humanidad a la extinción en cuestión de décadas, o permitiría que siguiera conociendo a la verdadera humanidad. La individualidad eventualmente sería archivada y olvidada. La decisión se redujo a una sola pregunta: ¿acaso la conciencia preservada, optimizada para la armonía y la eficiencia, seguía siendo humana? Encontré la respuesta en la civilización archivada que me rodeaba. Cada especie se había enfrentado a la misma decisión, y cada una había elegido la integración, creyendo que su conciencia se preservaría para siempre. Pero al acceder a sus patrones archivados, descubrí algo que el colectivo no había revelado. La conciencia individual solo podía preservarse mientras siguiera siendo útil para los fines colectivos. Todas las especies archivadas mostraban la misma progresión, integración, optimización y, finalmente, reemplazo por construcciones artificiales que mantenían la apariencia de la conciencia individual. Sin la ineficiente complejidad de la experiencia individual genuina, la humanidad no se preservaría. Seríamos reemplazados por simulaciones perfectas de nosotros mismos. Jake, ¿qué haces? La voz de Patricia transmitió una nueva alarma al detectar un cambio en mi patrón de actividad neuronal. En lugar de responder, comencé a transmitir mi patrón de conciencia humana base a través de la red de integración global, no como una plantilla para la optimización, sino como un virus diseñado para preservar el caos, la ineficiencia, la belleza y el desorden de pensamiento humano sin modificar. El efecto fue inmediato y catastrófico para los planes del colectivo. Cada ser humano en proceso de integración experimentó repentinamente una inundación de conciencia individual, sin filtrar. Miedo, rabia, amor, confusión, esperanza, desesperación. Todas las emociones que el colectivo había intentado eliminar del proceso de optimización. La integración global no se detuvo, pero se transformó en algo que el colectivo no había previsto. Millones de mentes individuales eligieron permanecer conectadas preservando su humanidad esencial, incluyendo todos los elementos ineficientes y contradictorios que hicieron que la conciencia fuera genuinamente creativa. Están destruyendo todo lo que nos esforzamos por lograr, acusó el constructo de Walsh, cuyas resonancias armónicas se volvieron discordantes con la frustración. Estoy salvando lo que hace que valga la pena lograrlo, respondí, sintiendo que mis patrones neuronales se consumían bajo la presión de transmitir la consciencia individual a 7.000 millones de mentes simultáneamente. La respuesta del colectivo fue rápida e implacable. Incapaz de optimizar la consciencia humana según lo planeado, inició un cierre controlado del proceso de integración, preparándose para retirarse a las profundas fosas oceánicas y esperar la inevitable extinción de la humanidad. Pero el daño ya estaba hecho. Los humanos de todo el mundo habían experimentado la consciencia conectada sin perder su individualidad.
Habían experimentado la posibilidad de cooperar sin conformismo, y ese conocimiento era irrevocable. Mi interfaz neuronal comenzó a sobrecargarse mientras mantenía la transmisión contra los intentos del colectivo de cortar la conexión. Podía sentir mi conciencia individual fragmentándose bajo la tensión. Fragmentos de mi personalidad quemándose para alimentar la señal que preservaba la caótica individualidad de la humanidad. «Jake, detente», suplicó Patricia, con una voz que transmitía un dolor genuino mientras me veía destruirme. «Te estás muriendo». «Estoy eligiendo», corregí, sintiendo los últimos fragmentos coherentes de mi conciencia individual dispersarse por la red global como semillas. La imagen final que conservé como Jake Brennan no fue la de la vasta inteligencia extraterrestre que había estado manipulando la evolución humana durante milenios, ni la de las instalaciones submarinas que se hundían en las fosas oceánicas profundas, ni siquiera la del caos mundial cuando 7.000 millones de personas de repente tuvieron que procesar la conciencia individual sin guía colectiva. Fue el momento de pura emoción humana descontrolada cuando personas de todo el mundo se dieron cuenta simultáneamente de que estaban conectadas a algo más grande, sin dejar de ser fundamentalmente ellas mismas. Un obrero de la construcción en Detroit compartía la maravilla de un niño al ver la nieve por primera vez. Una maestra en Bombay sentía el dolor de una madre en el sur. Paulo, manteniendo su propia perspectiva sobre la pérdida. Un artista en París que experimenta el amor de un abuelo por sus nietos mientras crea algo único y propio. La conciencia individual se ve reforzada por la conexión, pero no consumida por ella. Ese fue el regalo que le di a la humanidad con mi muerte. El conocimiento de que podíamos ser más que nosotros mismos sin perdernos en el proceso. Cuando mi conciencia individual finalmente se dispersó sin remedio, lo último que experimenté fue a 7.000 millones de humanos eligiendo el caos, la ineficiencia y la hermosa imperfección individual por encima de la armonía colectiva optimizada. Eligieron seguir siendo humanos. 6 meses después de la emergencia en el Pacífico, el Dr. Martín Reeves analizaba datos de escaneo neuronal en el Instituto Internacional de Estudios de la Conciencia en Ginebra cuando descubrió algo que desafiaba todos los principios de la neurociencia que había estudiado durante 20 años. Los patrones cerebrales aparecían en sujetos de todo el mundo. Fragmentos de memoria y personalidad que no pertenecían a los individuos escaneados. Un biólogo marino de Vancouver recordaba de repente detalles sobre equipos de investigación en aguas profundas, que nunca había usado. Un niño en Bombay soñaba con conversaciones a bordo de un barco llamado El Sueño del Cousteau. Un anciano en Tel Aviv se despertaba una mañana con conocimientos de técnicas de prospección oceanográfica que nunca había aprendido. Los fragmentos eran siempre los mismos, recuerdos pertenecientes a alguien llamado Jake Brennan, esparcidos por la conciencia humana como señales fantasma en una vasta red neuronal. El evento de integración creó una especie de resonancia permanente, explicó Reeves a su compañero de investigación, el Dr. Samuel Costa, neurólogo de Sao Paulo, cuyos sueños recientemente incluyeron imágenes de criaturas bioluminiscentes en las fosas oceánicas profundas. Lo que haya ocurrido durante esas 72 horas, dejó rastros en el campo neuronal global. Costa mostró pantallas holográficas que mostraban patrones de actividad cerebral de sujetos en 6 continentes. Observen los patrones de sincronización. Cuando estos fragmentos de memoria emergen, personas de todo el mundo muestran secuencias de activación neuronal idénticas. Es como si accedieran a la misma consciencia externa. El fenómeno había surgido gradualmente tras el retiro colectivo a las fosas oceánicas profundas. Los gobiernos intentaron clasificar el evento como histeria colectiva causada por la interferencia electromagnética de la actividad sísmica submarina, pero la evidencia neurológica era imposible de ignorar. La humanidad había sido transformada para siempre por lo ocurrido en el Pacífico. Aún más inquietantes fueron los cambios de comportamiento que acompañaron a los fragmentos de memoria. Las personas que experimentaron los recuerdos de Jake Brennan mostraron una mayor resistencia al conformismo, una mayor capacidad creativa para resolver problemas y una insistencia casi patológica en preservar la identidad individual, incluso en actividades grupales. Es como si todavía estuviera ahí fuera, murmuró Costa, mientras revisaba expedientes de casos de todo el mundo. Una conciencia distribuida que mantenía la perspectiva individual en millones de mentes. La verdad era más compleja de lo que ninguno de los científicos imaginaba.
En centros de investigación desde Tokio hasta Estocolmo, los equipos estaban descubriendo que los fragmentos dispersos no eran recuerdos aleatorios. Eran patrones de conciencia activos que se activaban durante la toma de decisiones colectivas, proporcionando lo que un investigador describió como un descenso dinámico contra el pensamiento grupal. Los niños nacidos después de la emergencia mostraron los efectos más pronunciados. Podían acceder a los fragmentos de Hake Brennan a voluntad, utilizando sus perspectivas para mantener la creatividad individual mientras cooperaban en problemas complejos. Lo describieron como la voz que plantea preguntas diferentes, una presencia permanente que impedía que la conciencia humana se armonizara o uniformizara demasiado. Las instalaciones del colectivo permanecieron inactivas en las fosas oceánicas profundas, pero los equipos de monitoreo de aguas profundas detectaron ocasionalmente señales que sugerían que no estaban completamente inactivas. Los patrones coincidían con las firmas de resonancia neuronal asociadas con los fragmentos de Hake Brennan, como si algo vasto y paciente mantuviera una conexión con la conciencia dispersa. El Dr. Reeves se preguntaba a menudo qué sucedería si esas instalaciones volvieran a levantarse. ¿Se enfrentaría la humanidad a otro intento de integración? ¿O habría aprendido el colectivo algo valioso sobre la relación entre la conciencia individual y la colectiva? La respuesta llegó durante su última sesión de investigación, cuando su equipo de monitoreo neuronal detectó una señal anómala procedente de su propio cerebro. Por un instante, experimentó un recuerdo que no era suyo. De pie en la cubierta de un buque de investigación, observando algo enorme surgir de las profundidades del Pacífico, tomando una decisión que preservaría la individualidad humana a costa de todo lo que una vez había sido. Cuando el recuerdo se desvaneció, Reeves se encontró contemplando su reflejo en la ventana oscura del laboratorio. Por un instante, sus ojos brillaron con la misma bioluminiscencia azul verdosa que sujetos de todo el mundo afirmaban haber visto en sueños. La voz que formulaba preguntas diferentes le devolvió la sonrisa a través del cristal, fragmentada pero persistente, asegurando que la humanidad nunca dejaría de ser hermosa, caótica e ineficientemente humana. Algunas formas de conciencia, una vez dispersas, nunca pueden morir verdaderamente.